Vamos a preguntarle a Andrea Uboldi Vamos. si lo conoce a Leodán. Vamos, ¿cómo no? Si le gustaba, si bailaba con Leodán o algo de eso. Hola Andrea, buen día, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué onda con Leodán? Sí, lo conozco. No, bueno, a los iracundos, todos, sí. Sí, Los he escuchado. No bailaba porque no eran de mi época, pero los conozco. No. Claro, porque es más joven, Andrea. Claro. Sí. Un poco más joven, pero no tan joven, ¿eh? Tengo 58. Mira. Sí, qué jovencita, sí. Claro, sí. viste, claro, estuvieron unos añitos antes, Claro, pero sí, tengo un hermano mayor y hacía asaltos en mi casa. Bueno. Los asaltos en la terraza, los asaltos en la Me terraza. mató la palabra asaltos, viste, que los asaltos ya hay algo ahí de la época Es que te delata, exactamente, ¿viste? los asaltos en la terraza, claro. Qué Así lindo, que bueno, chico. Y Andrés- es 11 años más grande, así que nosotros nos escapábamos a curiosear qué hacían. Pero no intervenían en el asalto, ustedes curioseaban nada No, más. Porque eran más chiquitos. Curioseábamos porque éramos más chiquitas. Claro, mira vos. Ay, qué lindos momentos, ¿no? ¿Viste? Ahora ustedes no Sí, lo tienen buenísimo. eso. Sí. No lo pasaron eso. No, la verdad que no. No. Bueno, Andrea, es más lindo hablar de los iracundos y de los asaltos, pero tengo que preguntarte por otras cosas. Hace un par de semanas el COVID estaba como desaparecido en la Argentina, y en estos días parece que todo se volvió a convulsionar, ¿verdad? Sí, en principio, digamos, desaparecido no, había un poco, pocos casos, o estaba en baja la cantidad de casos, y como vos bien decís, en estas semanas lo que estamos viendo es un incremento en el número de casos, y bueno, un poco era esperable, ¿no? Porque teníamos dos condiciones importantes para mí. Una, la situación climática, es decir, que las bajas temperaturas y los hábitos de la gente en el sentido de estar más encerrados, de estar más en espacios dentro de los edificios o de la casa, digamos, en lo laboral o en lo escolar, y por otro lado la flexibilización de todas las medidas de autocuidado, esto es el no uso de barbijo, como que ya había pasado la pandemia porque dejó de estar instalada, creo yo, en los medios de comunicación, y entonces sí la aparición o el incremento de los casos. Con un perfil del virus que sigue siendo, por el momento, por suerte, como muy transmisible. Esto condiciona que gente que tuvo la infección o incluso gente que está con su esquema de vacunación completa se puede infectar, pero con un nivel de gravedad completamente diferente a lo que fue en el 2020 y 2021. Esto condicionado por el propio cambio del virus, pero también condicionado por una gran masa de población que está vacunada. Ahora, Andrea, en estas 3 o 4 últimas semanas he compartido mucho tiempo con mucha gente que está resfriada, congestionada, con dolores de garganta, con algo de tos. Si esto pasaba el año pasado, era un COVID directo. Hoy pareciera que no. Digo, ¿cómo hacemos para diferenciarlo si tampoco hay testeos? Sí, no hay modo de diferenciarlo clínicamente. Es decir, vos tenés en este momento circulación de COVID, tenés circulación de gripe y otros virus respiratorios. Con lo cual, si vos quisieras clínicamente diferenciar si esto es COVID o no, la respuesta es imposible. Solo lo podés hacer testeando. Entonces, lo que sí es importante es que la recomendación que damos a todas las personas es que en general, si uno está con síntomas respiratorios, se tiene que aislar, es decir, tiene que tomar unos días excluyéndose en lo posible del ámbito laboral, digamos, y del ámbito afectivo y demás, porque cualquiera de las infecciones respiratorias son contagiosas. Entonces ahí sí uno dice, bueno, por lo menos 5 días o viendo cómo mejora clínicamente cada uno, debería excluirse con una recomendación absoluta de hisopado a un grupo particular de gente, que serían los que tienen factores de riesgo y al personal de salud. Por supuesto que esto como indicación absoluta, y por fuera de esta indicación absoluta, cualquiera que está con síntomas respiratorios que hace una consulta puede, digamos, realizarse un test, esto dependiendo, digamos, de las ofertas y también dependiendo del consejo que tenga o la recomendación que tenga desde el equipo de salud, pero lo que sí se sabe es que en general es si fuera COVID, el aislarte o el excluirte
digamos, de estos ámbitos de circulación, favorece que uno no siga contagiando y digamos, la recomendación en general sirve si tenés gripe o tenés COVID. Y esta recomendación de no hisoparse en todos los casos está vinculada con el perfil del virus que tenemos ahora, que se comporta como el perfil de la gripe. Es decir, vos para gripe no te estudiás o no estudiás a toda la gente para ver que tenga gripe, sino que se hace una consulta, vos lo evaluás, das las recomendaciones, lo excluís del circuito, digamos, social y educativo, laboral y demás, y solamente estudias a un grupo en el que te interesa estudiarlo, básicamente porque sabes que pueden tener complicaciones o puede tener un nivel de gravedad diferente. Ahora, Andrea, hay un tema que produce discusiones, ¿no? O al menos malos entendidos. Y produce también malos entendidos desde la forma en que lo comunican las autoridades. Y es, por ejemplo, el tema del barbijo. Barbijo sí, barbijo no, que estás encerrado, usa barbijo, no estás encerrado, no uses barbijo, yo lo uso por si acaso, yo no lo uso, bueno, en invierno hay que usar el barbijo, la verdad que la comunicación no llega muy clara respecto a eso. Sí, incluso creo que hubo una mala comunicación desde el momento cuando se comunica que el barbijo dejó de ser obligatorio. Uh-huh. Y ahí me parece que fue, creo que el punto más conflictivo que tuvimos, digo, o sea, se anuncia que el barbijo deja de ser obligatorio, como que el Estado en ese momento deja de ser quien va a controlar que vos te pongas o no te pongas el barbijo, pero este anuncio no fue acompañado de decir, yo dejo como Estado de dejar, que digamos, anunciar que el barbijo es obligatorio, pero como Estado te tengo que recomendar que el barbijo hay que usarlo. La palabra obligatorio no fue acompañado, para mí entender, de una fuerte recomendación del barbijo, sobre todo porque todos sabíamos que entrábamos en un periodo que es el periodo de las infecciones respiratorias con su mayor pico, que es durante mayo y junio. Entonces digo, el mensaje, el no obligatorio, fue entendido por la población que ya estaba todo bien y que no hacía falta usar ningún barbijo, y ahí me parece que fue el error. Digo, debió de haber sido, bueno, el Estado no va a controlar que vos uses el barbijo, pero desde el Estado te queremos comentar, te queremos recomendar que tenés que seguir usando el barbijo, sobre todo en espacios cerrados, sobre todo si sos una persona en categoría de riesgo, y me parece que ahí fue, creo que, donde se licenció más esta medida y donde la gente entendió que ya no importaba cuidarse. Claro, y en un principio esto fue, la utilización del barbijo no era obligatorio en los lugares al aire libre, y hace poquito tiempo estuvo la misma información, pero ahora sin la obligación de tener que utilizarlos en lugares cerrados, por ejemplo, como en los shoppings, o sea, y claro, esto pasó hace muy poquito. Claro, por eso digo, esta cuestión de plantear que ya no es obligatorio, me parece que no fue acompañado y que debió ser acompañado de decir, bueno, ya no es obligatorio, pero ahora es una responsabilidad tuya que te queremos contar, o que te queremos recomendar, o te queremos explicar que aún que no sea obligatorio, es súper recomendable que vos lo sigas usando en espacios cerrados, porque este virus dejó de ser o dejó de tener la gravedad que tuvo en los años anteriores por la vacunación, por el cambio del virus. Sin embargo, estamos entrando en un periodo donde gripe, donde coronavirus y donde otros virus respiratorios van a estar circulando fuertemente, van a bajar las temperaturas, vos vas a pasar más tiempo dentro de espacios cerrados, y ahí entonces, si no te seguís cuidando, la posibilidad de contagio se va a presentar. Ahora, Andrea, a mí no me queda claro esto. Sí. Yo uso barbijo. Sí. Ustedes hablan de las enfermedades respiratorias. Hace 3 años había enfermedades respiratorias y yo no usaba barbijo. Entonces, sí. ¿El barbijo hoy es por las enfermedades respiratorias o específicamente porque dentro de las enfermedades respiratorias ahora también está el COVID? Porque yo recuerdo, hace 3 años alguien tosía al lado mío y nada, tosía y yo... Era como normal. ¿Viste? Era normal. Ahora tose alguien al lado mío y la verdad lo quiero mandar a Ushuaia. Y te lo mirás feo. Tapate la boca. Claro, andate, tomate un parte enfermo. Claro. Entonces, la utilización hoy, ¿por qué es recomendable? Bueno, en principio, la pandemia permitió demostrar que el barbijo tiene una utilidad por fuera de lo que corresponde al área de salud. Nosotros todos los inviernos, cuando venía esta época, teníamos ya como integrantes del equipo de salud una recomendación de atender con barbijo.
digo, yo soy pediatra y en realidad uno se exponía durante el invierno con mucha atención pediátrica, que se llama, lo que nosotros conocemos como alta demanda, donde vos tenés muchísima consulta, muchísimos chicos tosiendo y demás, y habitualmente atendíamos sin barbijo. Sin embargo, había una recomendación de que para evitar infectarte y para evitar, digamos, contagiarte, estaba bueno utilizar el barbijo. Pero era como difícil de pensar que nos íbamos a poner el barbijo todo el tiempo. Creo que la pandemia, a partir de este virus nuevo, y que al principio no teníamos herramientas, digamos, de prevención, tampoco tratamiento, y había mucho desconocimiento, traccionó la importancia del barbijo, ¿no? Y demostró que en el equipo de salud y por fuera del equipo de salud, digamos, en los ciudadanos, este barbijo condiciona una barrera que disminuye el riesgo de adquirir no solo el COVID, sino que también el resto de las infecciones respiratorias y el resto de aquellas infecciones que se transmiten por vía respiratoria, porque digo, durante el tiempo de pandemia y también por el autocuidado de la población, se disminuyeron los casos de gripe, los casos de virus respiratorios, pero también disminuyeron las anginas, la varicela, la meningitis, la neumonía, que son todas infecciones que se transmiten de persona a persona. Entonces, a mí me parece que el barbijo está, digamos, vino para quedarse, en el sentido de pensar que si en el invierno uno está más tiempo encerrado, la posibilidad de ventilación en muchos ambientes existe, creo que la utilización del barbijo te permite bajar la posibilidad de contagio de muchas de estas infecciones. Y es una medida de incorporación, digamos, por parte de la ciudadanía muy interesante, sobre todo, me parece que para determinados grupos, en donde muchas de estas infecciones o muchos de estos riesgos vinculados con los virus respiratorios pueden condicionar una mayor gravedad. Digo, quizá un mayor de 65, las personas que tienen ciertas condiciones de riesgo, y me parece que en ese sentido, bueno, todo el equipo de salud, creo que en ese sentido esa adherencia al uso de barbijo se comprendió a partir de la pandemia, pero funciona y ayuda no solo para el virus pandémico, sino que también para el resto de las infecciones respiratorias. Hablaste de las vacunas. Me encontré con mucha gente que no se puso la tercera dosis, digamos, el primer refuerzo, ¿no? Y ahora me estoy encontrando con muchos que dicen, no, yo no me voy a poner la cuarta o el segundo refuerzo, ya es mucho, es demasiado. Hay médicos internacionales que están diciendo que la vacuna lo único que hace es exacerbar al virus y en vez de controlarlo hace que vos lo tengas incorporado en tu cuerpo y que cuando te bajan las defensas el virus crece. ¿Qué le explicamos a los que dicen esto, Andrea? Bueno, primero hay mucha gente, es verdad lo que vos decís, que no recibió su primer refuerzo. Y ahí creo que nuestra insistencia tiene que estar muy, muy fuerte, porque mucha población que no recibió ese primer refuerzo padeció COVID durante los meses de diciembre-enero. Entonces a esa población nosotros le recomendamos que postergara la aplicación de ese primer refuerzo, básicamente porque había tenido la infección. En ese tiempo, en el tiempo que le postergamos la infección, creo que estos cambios que estuvieron vinculados con cómo percibe el riesgo la gente, y esto está construido por qué evidencias vos alrededor tuyo y qué ves sobre todo en los medios de comunicación, si este virus está presente y si esta pandemia está presente o si esta pandemia ya no está presente. Entonces la percepción del riesgo la construye cada uno cómo siente su riesgo frente a enfermarse de COVID. Entonces me parece que esa población hay que explicarle básicamente que ese primer refuerzo es fundamental para poder, controlar la infección que puedan tener por el virus, vinculada con cómo te va a ir si vos estás con ese primer refuerzo o no, y en eso sí hay mucho estudio que demuestra que aquellos que tienen el primer refuerzo podrán infectarse, porque la vacuna no da una inmunidad esterilizante que haga que vos no te puedas contagiar, pero sí lo que hace es que aquellos que se contagien se van a defender muchísimo mejor, porque van a tener un nivel de defensa, anticuerpos, con memoria, con todo lo que funciona en el sistema inmune, mucho más robusto, y por lo tanto van a lograr infectarse, pero la infección va a ser autolimitada.
no es verdad que por tener la vacuna el virus entra y quedas como un estado de portador con esto que vos mencionás, que después cuando te bajan las defensas el virus te agrede. No, la verdad que... Claro, algunos dicen, es como el herpes, es una autoinmune, se dice. No, pero por eso digo, por latente, digamos, esto sería como que el virus se incorporó, se queda guardado en una situación de latencia, y por eso hablo de la situación de portador. Eso no es así. Sí es interesante ver que cuando uno compara qué pasó en el 2020, en el 2021 con el 2022, vos te encontrás con personas que tenían muchos factores de riesgo o que tienen muchos factores de riesgo y tienen una condición que puede ser la edad avanzada, y sin embargo, gracias a que están vacunados, la infección que padecieron es completamente diferente a la que vimos, ¿no? Y creo que ese nivel de angustia que pasamos todos los pacientes